Hoy es jueves, enero 6 del 2022. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Le damos la bienvenida al pastor Salvador Urrutia desde El Amén, Salvador de Iglesia Tabernáculo de Gloria. Pastor, gracias. Segunda vez que está amén. con nosotros. Bendecimos su vida, su familia. Feliz año nuevo y le entregamos el tiempo. Gracias, gracias igual a todos. Un abrazo fraternal y bendiciones. Feliz año para ustedes también. Deseando que efectivamente este año podamos caminar bajo la voluntad del Señor y que las cosas que no logramos, se lograron culminar el año pasado, el Señor nos pueda dar la oportunidad de concluirlas en este año. Precisamente hablando de en ese mismo tema, con respecto a metas, con respecto a culminación de metas, de propósitos, de objetivos, quiero animarle a usted también esta mañana a través de un pequeño devocional y una palabra para que podamos perfilarnos en lo que va del año y de esta manera nosotros poder avanzar o poder crecer en la dirección correcta. En cuanto al Señor, quiero invitarle que se vaya por favor conmigo en su Biblia o que abra su Biblia en el libro, en la carta de los Colosenses, capítulo 3 verso 15. Muchos de nosotros ya hemos leído este texto. Y Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestro corazón, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Muchas veces nosotros, quiero recordarle y recalcarle que una de las primeras cosas que nosotros necesitamos para que el favor del Señor se desarrolle todavía con mayor abundancia en nuestra vida es el agradecimiento. Es imposible que una persona que no sea agradecida pueda alcanzar favor. Muchas veces nosotros estamos esperando que la bendición de Dios llegue a nuestra vida, pero debemos de recordar que esa bendición muchas veces llega en forma de persona, es decir, Dios usará a las personas que están cerca de nosotros para bendecir. Y el agradecimiento tiene mucho que ver no solamente con palabras, sino con actitudes también. Si nosotros muchas veces, aún dice la palabra del Señor, siendo malos padres, dice, Jesús mete en ese círculo a toda la humanidad, dice, aún siendo malos padres, algunos de sus hijos les pide un pedazo de pan, no les darán una piedra, mucho menos mi Padre Celestial. Y yo creo que a todos los que estamos en esta reunión entendemos que si de repente nosotros regalamos algo, bueno, acabamos de pasar una fiesta, y hay gente que de repente regala cosas y al menos agradecido no quedamos con ganas de volverle a bendecir. Y nosotros como humanos experimentamos ese tipo de sensaciones. Ahora, Dios no es que Él tenga ese tipo de emoción, pero nosotros vemos en la Biblia que lo primero que Abraham hizo cuando recibe la promesa de un hijo, lo primero que Abraham hace cuando sale de Ur de los Caldeos, es precisamente levantar un altar. Y en ese altar no habían más exigencias, al contrario, habían más propuestas, habían más propósitos de parte de su vida. Ese altar no era solamente de agradecimiento, sino también una confirmación de Abraham hacia Dios, que podía contar con él, que en la tierra tenía una persona que le estaría siempre eternamente agradecido. Debemos agradecer tanto lo bueno como también muchas veces lo malo. Sé que a nadie nos gusta recibir lo malo, a nadie le gusta recibir eso, pero también tenemos que entender que, como dice su palabra del Señor, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Lo importante es que si nosotros perdemos la cualidad o la característica del agradecimiento, cerramos la puerta para que el Señor siga bendiciendo, porque nos cerramos también a la bendición que pueda venir ligada a través de nuestros amigos. Muchos de nosotros no necesitamos bienes materiales, no necesitamos dinero. Muchos de nosotros lo que realmente necesitamos es alguien que nos escuche a veces. A veces lo que se necesita, aparte del Señor, está precisamente ligado a nosotros mismos como bendición. La Biblia me enseña a mí que yo soy luz en el mundo, que yo soy sal de la tierra. Mi vida ha sido diseñada para bendecir a otros,
animar a otros. Mi vida llena de agradecimiento abre un ambiente espiritual donde la gente que me rodea conocerá el favor de Dios. Entonces, número uno, yo necesitamos este año ser agradecidos, levantar todavía manos agradecidas en los templos, agradecidas en la calle, que se escuche una voz, no de temor, sino de agradecimiento a Dios. Número dos, quiero leerle, usted y yo debemos de alejarnos, y esto es tan importante, de las personas que nosotros llamamos, son personas demandantes. Miren lo que dice Efesios 4, 31 y 32, dice, quítese de vosotros toda amargura, perdón, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabe? En la vida nosotros vamos a encontrar personas que son demandantes. Una persona demandante es una persona que jamás se sacia. Ustedes entregan parte de su amistad, pero nunca es suficiente. Ustedes entregan parte de sus bienes y tampoco será suficiente. En la vida podemos encontrar este tipo de personas en muchos niveles. Podemos encontrarlo eh, en una relación, por ejemplo, amorosa, una relación afectiva. Hay personas que de repente han pasado por un proceso de separación o están pidiéndole al Señor por un esposo, por una pareja y lamentablemente podrían llegar a caer en manos de personas demandantes. Ese tipo de personas hacen, número uno, que nosotros nos sintamos drenados emocionalmente. Ustedes siempre se sentirán con culpa, sentirán la carga de la responsabilidad de estar ahí con ellos. Pero Pablo da un consejo a la iglesia y dice, quítese de vosotros, pero también nosotros debemos de apartarnos de todas las personas amargadas. Y esto conste, no se trata de que nosotros no les vamos a predicar, que no vamos a amarles. Y claro que lo vamos a hacer, pero una persona amargada casi siempre tiende a matarnos la fe. Una persona que tiene amargura en su corazón tiende a apagar el gozo. Nosotros vemos como Mical con David. David estaba gozoso porque la presencia de Dios había entrado a Israel. Sin embargo, Mical tenía amargura en su corazón. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenía el mismo nivel de intimidad que David. A lo mejor porque no entendía el proceso, a lo mejor porque no entendía lo que sucedía, pero la amargura de Mical la llevó a la crítica y su crítica la llevó a la esterilidad. Y sabe, mucha gente dentro de la iglesia, mucha gente dentro del evangelio, nos podría llegar a la amargura, arrastrarnos juntamente con ellos para realizar críticas que podrían dejar en esterilidad nuestra vida. No podemos pasar nuestra vida tratando de agradar a las personas demandantes cuando ya hay una voz de Dios que nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. No puedo pasar la vida tratando de agradar a toda la gente. Aún a Jesús le sucedía. A Jesús trataba él predicaba, pero los fariseos nunca estaban conformes con la palabra que Jesucristo predicaba. Ahora, una persona que se vive enojando todo el tiempo. Yo creo que todos conocemos, hemos conocido personas así, que no se les puede decir nada porque se molestan, llegan a la ira. ¿Sabe? Aquí en El Salvador hace un año, creo yo, hubo una noticia muy famosa sobre un anciano de 75 años, una persona de 75 años, que mató a otra persona simplemente porque una mañana del 1 de enero, mientras él realizaba sus tareas domésticas fuera de su casa, alguien llegó y trató de parquear su vehículo en el lugar que le correspondía a este señor. Entraron en una discusión acalorada. Este señor era un militar retirado, sacó su arma, le disparó 3 veces a la persona y lo asesinó. A esa persona de 75 años lo condenaron a 100 años de prisión, es decir, ahí iba a morir en la cárcel. Un momento de ira.
¿Cuántos de nosotros hemos experimentado momentos de ira? Pero ¿cuántos de nosotros hemos experimentado momentos de ira alentados por terceras personas? Si bien es cierto, Moisés llegó a un punto donde él por su ira, Dios le dice, golpea la roca una vez para que brotara agua y la golpeó 3 veces. Pero nosotros tenemos que comprender que cuando nosotros nos rodeamos de personas llenas de ira, llenas de enojo, nuestras decisiones cambian. ¿Cuántos de nosotros los consejos que podríamos llegar a recibir de personas que sufren de ira y que, que están dentro de nuestro círculo podrían ser muy malos consejos? Por eso la palabra del Señor dice, cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirle. Porque como seres humanos tendemos a prometerle cosas a Dios cuando todo está bien. Pero cuando todo comienza a no ir tan bien, consideramos que la promesa a lo mejor puede ser modificada. Si hay una cosa que nosotros debemos de cuidar este año para alcanzar bendición, para alcanzar el éxito en este año, es precisamente evitar ese tipo de personas. Sí hablamos de predicarles, hablamos de amarles en el Señor, hablamos, pero no, no que nuestro círculo íntimo no esté formado por ese tipo de personas tan demandantes. Porque si no, lo cargarán a usted y dirán, es que hermano, yo no voy a la iglesia porque usted no viene a verme. Es que hermano, yo no, yo me he desanimado del evangelio porque fulano de tal, yo he visto esto, porque sultano, yo he visto lo otro. Cuando nosotros debemos de entender, número uno, que si estamos en Cristo Jesús es solamente por Él, no por las añadiduras, no porque encontramos una familia dentro de la iglesia, sino debemos de enseñarle a la gente que el amor a Jesús es lo que nos tiene dentro de una iglesia, el amor a Cristo. Por eso que Job llegó a la conclusión de decir, Él hace la herida, pero Él también pone la venda. Yo creo que muchos hermanos dentro de la iglesia deben de aprender este concepto, que Jesús hace la herida o el Padre permite la herida, pero Él mismo la vendará. Creo que para que nosotros podamos llevar a la iglesia a otro nivel de madurez. Y de hecho, yo quiero hablarles también de un fenómeno que está sucediendo y es que nosotros estamos casi que formando una iglesia, pero la iglesia Sansón, porque es una iglesia que está llena de dones, llena de la presencia del Señor, pero sin carácter. Hoy es muy común que de repente nosotros conozcamos que la persona que a veces más usada es en la iglesia es también la más vulnerable a los comentarios, es la más vulnerable a cambiarse de iglesia porque algo no le pareció. Nosotros debemos de enseñarle al cuerpo de Cristo. Y yo, en lo personal, creo mucho en la edificación del pueblo, en la edificación del cuerpo. Es mucho más importante crear bases, cimentar bases para que la iglesia crezca de manera sana. Es más importante que mi vida llegue a un nivel de madurez. La Biblia dice que Jesucristo crecía a los 12 años cuando fue encontrado en el templo. No solamente crecía en estatura, Jesucristo también crecía en sabiduría. Y yo creo que nosotros debemos de cuidar el hecho de que no solamente debemos de crecer en número dentro de nuestra iglesia, sino también en sabiduría. Debemos de crecer en gracia, no solamente delante de Dios, sino para con los hombres, dice la palabra del Señor. Entonces, como segundo punto, debemos de evitar gente demandante. Gente que de repente toda la vida andan aplaudiendo éxitos ajenos. Yo quiero decirle algo, nos cuesta mucho como hijos de Dios llevar eh, una, quizás no voy a hablar de vanagloria, pero sí debemos de reconocer, o debe usted que me está viendo y me está escuchando, debe reconocer sus logros personales. A veces somos muy malos para reconocerlos y siempre decimos, no, no fue nada, no, no fue nada, no, no fue nada, pero debemos de también de vez en cuando saber aplaudir cuando usted se ha esforzado y ha logrado algo. Siempre a veces andamos solos felicitando a terceras personas. A veces nos parece que los hijos de otros son mejor que los nuestros. A veces pareciera que el esposo de otra persona es
es mucho mejor que el nuestro. Decimos, ah, mira, deberías de ser como fulano que le llevó flores a su esposa. Y hacemos situaciones así, comparativas constantemente, pero creo que es un año en el que debemos de valorar nuestra familia. Es un año donde debemos de valorar lo que tenemos, ser agradecidos con lo que tenemos y no ser demandantes con lo que tenemos o con quienes tenemos, sino ser propositivos. Me encanta que Dios siempre ha llamado a gente con propósito. ¿Qué es ese tipo de gente con propósito? Es gente que propone, gente que dice, Señor, heme aquí. Yo creo que la primera cosa cuando Dios habla con Moisés es como personas, como seres humanos, ¿qué tenemos para darle a un Dios tan poderoso? ¿Qué tenemos para ofrecerle a un Dios que lo tiene todo, que es dueño del oro y la plata? Yo creo que a cualquiera intimidaría ese nivel de pensamiento, pero cuando nosotros ofrecemos lo único que tenemos, que es nuestra voluntad, nuestra vida, el Señor se glorifica en eso. Entonces, si este año nosotros necesitamos o queremos éxito, queremos bendición, necesitamos ser propositivos. Y como último punto, quiero llevarlo a primera de Pedro 2:16, donde dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y si hay algo que quisiera hacer hincapié y lo dije de último es que este año debemos de permanecer en la libertad con la que Cristo nos llamó a ser libres. Nosotros vemos cómo eh, de repente la iglesia está cambiando mucho. Nosotros estamos viendo cómo hay situaciones foráneas a la iglesia que están tratando de cambiar los cimientos, de cambiar lo que por años nosotros nos ha sostenido. Nosotros estamos viendo cómo de repente el movimiento LGTBI se está adentrando cada vez mucho más, amenazando nuestras familias, que nosotros amamos a los homosexuales, pero no compartimos su forma de pensamiento, no compartimos la manera en que ven la familia. Y aunque les amemos con todo el corazón, parte de todo esto dice la palabra del Señor, que nosotros como hijos del Señor, nosotros debemos de mantenernos y de cuidar la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Sabe? Es mucho más fácil y yo no quiero decirlo en ningún momento con ánimo de ofender, pero es mucho más fácil llegar al templo y de repente danzar delante de la presencia del Señor, a tener un corazón que perdone siempre. Es mucho más sencillo a veces llegar a un templo, ofrecer sacrificio de alabanza, hablar en lenguas, profetizar, pero es mucho más difícil a veces llevarnos bien con todo. Y Jesús dice que incluso cuando nosotros llevamos nuestra ofrenda al altar, primero analicemos si hay alguien que tiene algo contra nosotros, que vayamos, pidamos perdón, lo arreglemos y luego regresemos. Y creo que la iglesia se llenó de formas, pero no sé, mientras más se llenaba de formas, de manera, vació lo que realmente importa y es el corazón. El corazón es el punto de contacto entre Dios y nosotros. Y nosotros comenzamos a tomar menos en cuenta la condición de la libertad espiritual. Déjeme decirle que libertad espiritual es una persona no que solamente puede gritar con júbilo en un culto y gloria a Dios por ello. Libertad espiritual es una persona que no guarda rencor, es una persona que perdona, que ama, que cree que Dios puede hacer todas las cosas posibles. Déjeme decirle que si nuestra fe no está en total libertad, si nuestra fe no está en total libertad, será imposible creerle a Dios. Será imposible creer que este año Dios todavía puede sanar, que Dios todavía puede traer libertad, que Dios todavía puede darle a nuestros hijos sueños y visiones. Necesitamos la libertad con la que Cristo Jesús nos llamó para entender que aunque andemos en la tierra, no somos de esta tierra,
somos solamente peregrinos y que todo lo que estamos experimentando es pasajero, porque después viene una mayor gloria, que es su llamado, una iglesia que espera al amado constantemente, una iglesia que tiene cultos esperando recibir a Cristo en ese momento. Es levantar la adoración como si fuese el último culto, como si fuese la última vez que vamos a adorarle. Es importante que este año nosotros sepamos que la Biblia no está llena de límites para hacernos una vida aburrida, o que la Biblia no está diseñada para que nos aburra, sino que la Biblia es nuestra guía de vida, no la vida en la tierra. Déjeme decirle que muchos de nosotros creemos y consideramos que la Biblia es un libro integral, que le puede dar éxito a cualquier persona aquí en la tierra. Sí es cierto, pero la Biblia nos prepara para una vida eterna y no solamente en la tierra. Nosotros debemos de reconocer que nuestros tesoros de fe, es decir, la oración, la lectura y el congregarnos, porque congregarnos es un regalo de parte del cielo. Yo no sé si usted puede decir amén a eso, pero congregarnos es un regalo. Ver a nuestros hermanos, estar fraternizando con ellos, darles un abrazo, un apretón de manos, algo que casi perdimos un año o más y nos ha pasado grandes facturas hoy que hemos vuelto a la iglesia. Yo no sé si solo en El Salvador, pero qué difícil ha sido ver hermanos que antes se deleitaban en el Señor, verlos ahora un poco fríos, verlos que ahora ya no son los mismos antes de cuarentena y, y ver cómo les ha costado recuperar gente que se materializó mucho porque en cuarentena comenzaron a tener algunos negocios y ahora que están dentro de la iglesia continúan esos negocios y qué bendición por ellos, damos gloria a Dios por su vida, pero que descuidaron al Señor y qué duro es perder nuestra libertad. Y sabe, por años nosotros siempre predicamos y dijimos, eh, Esaú fue un tonto, cambió lo más importante que tenía por un plato de lentejas. Sin embargo, nosotros hemos caído en algo similar. Sin darnos cuenta, hemos cambiado lo más importante por el dinero. Sin embargo, a veces se ha fijado como de manera religiosa nosotros hemos atacado incluso a otra gente, pero ahora quizás nosotros estamos en eso mismo. Y es tiempo de que nosotros regresemos a esa libertad, a la libertad que no estamos en condenación porque Cristo pagó, Él fue el sacrificio por el perdón de pecado, pero que a pesar de que Él fue el sacrificio, yo debo de seguir esforzándome. Número uno, como dijo Pablo, para cuidar una salvación tan grande, porque aunque nosotros cantamos y predicamos que la salvación fue gratis, a Jesús sí le pagó un precio. ¿Sabe? Y con esto quiero ir cerrando. Quiero contarle esta fábula. Dice que en una granja había una gallina que era muy emprendedora. Y esta gallina un día dice, bueno, quiero poner un restaurante, quiero abrir un restaurante en la granja. Voy a buscar un socio. Y la gallina comienza a preguntarse y dice, bueno, ¿a quién puedo tomar de socio? Y dice, al toro. No, no, muy enojado. Al primer malentendido me va a cornear. Ah, bueno, dice, voy a tomar en cuenta entonces a la oveja. Y dice, no, no, yo a la oveja no, porque a lo mejor no va a querer. Y de repente analizando cada animalito de la granja, llega a la conclusión y dice, ah, ya sé, al señor cerdo. El señor cerdo es muy lindo y él siempre me va a decir que sí. Llega al punto donde la gallina llega donde el cerdo y le dice, señor cerdo, le traigo el negocio de su vida. Y dice el cerdo, sí, dígame, quiero que pongamos un restaurante en la granja. Y dice el cerdo, me parece, pero ¿cuál sería el plato principal? ¿Qué le parece? Dice la gallina, si comenzamos ofreciendo huevos con jamón. Y le dice el cerdo, no me parece mucho porque para ti, de tu parte, estarías participando, pero para mí sería un sacrificio. Y yo creo que
Esta historia nos enseña algo que muchas veces nosotros estamos participando en la iglesia, pero Pablo dice, presenten su cuerpo como que es sacrificio vivo. Y como dice alguien cuando entrena, que dice, si no duele, nos sirve, como no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia, ¿sabe? Esto no es así tan literal dentro del evangelio. No significa que tenemos que estar sufriendo para que algo funcione, no, pero sí tenemos que tener un nivel de compromiso como el que la gallina le pedía al cerdito, un nivel de compromiso donde no vamos a ser solamente espectadores, sino también vamos a ser protagonistas de lo que estará sucediendo en nuestra casa, en nuestra familia. Déjeme orar por usted esta mañana, Padre. Te pido que por favor cada una de estas familias, Señor, o de la representación de estas familias esta mañana, puedan abrazar la visión generacionalmente. Te pido, Padre, que este devocional sirva no solamente para alimentar nuestra fe, sino también darnos fuerza para alimentar la fe de los que nos rodean. Señor, si esta mañana hay esposas que han perdido la fe o esposos que han perdido la fe, ya no te pido que seas tú quien les hable, sino que uses nuestra vida para hablarles a ellos. Que nuestros hijos se vean motivados, inspirados a seguirte por el ejemplo que ven en nosotros. Queremos decirte que te amamos, tú eres lo más importante para nosotros, Jesús. Gracias. Amén y amén. Gracias, muchas gracias, Pastor Salvador. Bendecimos su vida. Gracias por esa palabra. Y realmente tenemos que comenzar un año con agradecimiento, ser hombres y mujeres agradecidos. Necesitamos agradecer, necesitamos alejarnos de las personas demandantes, aquellas que nos roban nuestra fe, que nos, en vez de ayudar, de levantarnos, nos hacen caer. Gloria al Señor. Necesitamos reconocer y recordar que Cristo nos ha llamado a ser libres. Nosotros somos libres. Aquella alabanza de Julio Melgar dice, ya no soy esclavo del temor. Nosotros no tenemos que ser esclavos del temor. Hay mucha gente esclavizada viviendo en el temor. En estos días ha habido un aumento de ese temor, de ese miedo, que es algo increíble en cada esquina, en cada lugar que usted está observando, hermanos. Ahora, antes la gente no se hacía exámenes de COVID, ahora las líneas son enormes. ¿Por qué? Porque ha entrado un miedo, porque ha entrado un temor. Y el Señor a nosotros, los cristianos, nos ha llamado a ser libres, a creer en las promesas de Él. Hay algo precioso que el pastor decía, el congregarnos es un regalo de Dios y es una realidad. No hay cosa más preciosa que poder estar con los hermanos. Nosotros en el grupo de oración e intercesión que tenemos los días miércoles, hermana, siempre, ¿sabe qué hacíamos? Cada vez que nos reuníamos, nos dábamos un abrazo. Si habíamos 40 participantes, usted abrazaba a 40 personas. Ahora, por respeto a algunas personas que tienen temor, hemos tratado. Algunas no están en eso, pero hay otras personas que nosotros tenemos que ser, ahora sí que nos toca a nosotros ser precavidos, como dicen, no por ahí, porque hay personas que prefieren mantener la distancia. Tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios de milagro, iglesia, sigamos creyendo. Hay gente que, y la iglesia es lo más tremendo que se ha ido por lo que dice el médico, no por lo que dice nuestro Señor en su palabra. Él dice que Él ya clavó, llevó a la cruz del Calvario todas las enfermedades, se fueron expuestas en el nombre de Jesús. Así que en este año comencemos y seamos agradecidos. ¿Por qué tengo que darle gracias al Señor? Hay muchas cosas por las que tenemos que agradecer, porque podemos respirar, podemos caminar, podemos ver, tenemos una congregación, tenemos hermanos, tenemos familia, porque no nos hace falta nada en nuestra mesa. ¿Qué más, iglesia? Si Dios con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Bendecimos la vida del pastor Salvador. Gracias, pastor, por esa preciosa palabra que nos ha entregado en esta mañana. La gloria es para nuestro Dios.